¿Qué tal? Buenos días. Les habla Juan Guardia, nuevamente con ustedes. Bueno, para el que no me conoce, soy ingeniero industrial por la Universidad de San Marcos y magíster en Supply Chain Management por la Universidad del Pacífico. Tengo 15 años de experiencia logística en el rubro sobre todo de transportes. He trabajado en empresas B2C, B2B, en rubros de plástico, de cartón y ahora energético, y también experiencia en todo lo que es droguería. El día de hoy es nuestro segundo tema, la gestión del transporte terrestre, y vamos a hablar de la gestión y la buena práctica de distribución y transporte. Las buenas prácticas que se deben dar en la distribución y transporte es el tema 2 correspondiente al día de hoy, sábado, 4 de la tarde. ¿Ok? Mientras está cargando la pantalla, quiero ver unos temas. Para recordar, el martes pasado hablamos de los factores claves para una buena gestión del transporte. Entonces, el día de hoy empezaremos y vamos a mostrar de qué vamos a hablar el día de hoy, ¿no? Factores clave, vamos a hablar el día del sistema aseguramiento de la calidad. Vamos a tratar el tema del personal, los cuidados que debe tener actualmente el personal, las instalaciones y equipos, los controles en embalajes y despachos, la distribución y despacho mismo, documentación de la trazabilidad, quejas y reclamos, que esto muy pocas empresas tienen gestionado este tema, que es muy importante para reducir los riesgos por por un mal servicio al cliente. Las devoluciones, que se da mucho en los temas de logística de inversa, y los contratos. Muy bien, vamos a hablar en 45 minutos a grandes rasgos de 9 puntos que debemos tener en cuenta para hacer una buena gestión en la buena práctica de distribución y transporte. Y que son puntos que todos debemos considerar cuando empiezan este grupo de transporte creando su propia empresa con sus unidades. Entonces, o cuando un personal nuevo empieza a trabajar en una empresa retail, en un operador logístico, o en una empresa grande, mediana y pequeña que tiene que gestionar flota, tanto tercera como propia. Entonces, eh, ¿por dónde empezamos? Por estos 9 puntos. Vamos a hablar primero del sistema de aseguramiento de la calidad. Acá yo no lo quiero llenar de temas de ISO, de la ley 29793, del ISO 45001, del ISO 9001, porque no tendría que tomar 2 o 3 días hablando del tema. Voy a agarrar a grandes rasgos este punto 1. Básicamente ahí vemos una carretera. Me gusta todo el tema de transportes. Lo primero que tienes que considerar en un sistema de aseguramiento de la calidad para el transporte es, primero, todas tus operaciones tienen que estar por escrito. Tienes que estar indicando desde dónde va a iniciar tu operación y hasta dónde va a acabar. Los límites, los alcances, las prerrogativas de distribución y transporte, las personas que van a hacer las aprobaciones o de pedidos, las anulaciones. Es decir, tiene que estar por escrito todos los procesos que se dan dentro del área de transporte. ¿Ok? Ahí tienen que ver el tema de procedimentar, por ejemplo, las ventanas horarias de despacho, los transportistas, qué documentos tienen que hacer, la devolución de los documentos a final del día, cómo lo tienen que entregar, hacia quiénes tienen que entregar los documentos, etcétera, etcétera, qué firmas deben tener los cargos, etcétera. Entonces, eso lo tienes que tener al detalle. ¿Para qué? Para evitar los errores, y reducir los errores. En el tema, por ejemplo, un ejemplo que un conductor se le olvide de traer una guía de remisión de Chao. Saben el tiempo en el cual el conductor tiene que volver a Chao a recoger la copia del cargo. Entonces, para evitar todos esos temas, el conductor, el jefe de transporte, el supervisor, el coordinador, el despachador, tiene que tener todas estas operaciones por escrito, saneado, sacramentado, visado, ¿no? Luego vienen las funciones y responsabilidades del personal por escrito, los famosos MOF, los MOF, las funciones que debe tener un conductor,
las funciones que debe tener un jefe de transporte, un supervisor de transporte, un coordinador de transporte, el controlador de rampa, el montacarguista, etcétera. Es decir, se pone en un papel todas las funciones, responsabilidades y alcances que tiene cada personal en cada puesto de trabajo. ¿Correcto? Este documento tiene que ser levantado por el jefe de transporte o por el subgerente de transporte junto con el área de SOME, con el área de recursos humanos, para que el área de recursos humanos ponga a bien identificar qué norma del Ministerio de Trabajo del Ministerio de Trabajo se debe cumplir, y SOMA tiene que ver también qué normas en cuanto a seguridad el personal tiene que cumplir dentro de su entorno laboral, ya sea interna o externa. Los procedimientos de BPM, son las buenas prácticas de manipuleo, la BPA, que son las buenas prácticas de almacenamiento, y lo que estamos viendo en ese momento es la buena práctica de distribución. El sistema de aseguramiento de calidad no solamente es implementarlo, sino también se tiene que realizar una inspección periódica, cada una semana, cada 2 semanas, cada 15 días, cada mes, dependiendo de lo que uno quiere controlar y validar si se está cumpliendo ese sistema de aseguramiento de calidad. Si ahí se visualiza si todos los colaboradores que entran allá en este proceso están cumpliendo tanto con sus operaciones por escrito, están cumpliendo con sus funciones y responsabilidades y con los procedimientos de buena práctica de distribución. ¿Esto con qué finalidad? Para reducir el nivel de reclamos. La otra, la finalidad es para que la mercancía llegue a tiempo. La otra finalidad es que no exista riesgos de choques, riesgos de colisiones de la unidad, etcétera. Trazabilidad es lo que vimos el martes pasado, en la cual se tiene que llevar un sistema de calidad en cuanto al proceso desde que sale el producto de planta hasta la entrega final. Y no solamente de la entrega final, cuando un cliente devuelve la mercadería también se tiene que cumplir la trazabilidad, identificar a qué lote pertenece el producto, cuándo salió, cuándo se despachó. Para ellos, una herramienta para la trazabilidad existe el código de barras, el RFID, y ahora últimamente existe unos dispositivos inalámbricos, el lock, que sirve para monitorear en tiempo real en qué ubicación está la mercadería, tanto en un rack determinado como en qué posición y en qué posición se va a despachar o isla de despacho se va a despachar para que un determinado transportista lo cargue y se lleve a hacer la distribución. En empresas medianas, pymes, la trazabilidad, su elemento o herramienta principal es el Excel. No importa en qué sistema hagas la trazabilidad, con tal de que ésta sea buena, con tal de que se alimente el sistema con información verdadera, fidedigna, con cero errores. ¿Ok? Documentos correctamente identificados, la guía de remisión, las facturas, que las facturas estén llenadas correctamente siguiendo los procedimientos de la SUNAT. La guía de remisión, también hay un cubículo en la parte superior derecha de toda guía de transportista que indica si lo que estás transportando es para venta, por consignación, por traslado entre almacenes, etcétera. La parte izquierda tiene que tener todos los datos completos de nombre del conductor, licencia de conducir, placa de tracto de la carreta, peso de la unidad. En la glosa de la guía de mención tiene que estar bien escrito la característica del producto, las cantidades, peso, pues dependiendo de la unidad medida, el peso, cantidad de cajas, tonelaje, tara. No debe haber manchones en los documentos, porque estos documentos son documentos legales. La guía de remisión es un documento legal, la factura es un documento legal, así como también transportistas aprovechan con el despacho para entregar al cliente notas de crédito, notas de débito, y todos estos documentos tienen que estar rotulados con una numeración, la famosa serie o guía. Luego vamos a ver el tema documentario, qué es lo que se tiene que hacer, ¿no? Luego viene la gestión de contratos. Hay muchas empresas que utilizan transporte sin contrato, no o sin un contrato de servicio. ¿Por qué? Porque dependiendo del producto de la mercadería, a veces hay empresas que dicen, no, no voy a matarme gestionando contratos si es un despacho de aquí a 10 cuadras y es un despacho de una vez a la semana. Tengan cuidado, porque ¿qué pasa si
en plena ruta se le cae la mercadería al transportista. ¿Cómo le reclamas? ¿Cómo lo penalizas? ¿No? Siempre recomiendo que la gestión de contratos, hay diferentes tipos de contratos. Uno que utilizo mucho es el contrato de colocación de servicios, pero siempre véalo con un amigo de abogada o abogado que les sepa transmitir las, lo básico en temas legales con respecto a ese tema. ¿Okay? No es lo mismo transportar, como dije el martes pasado, no es lo mismo transportar cosméticos a transportar basura, no es lo mismo. Y también tienen que estar por escrito los procedimientos de quejas, devoluciones, reclamos, sobre todo en logística inversa. Y estos procedimientos tienen que estar medidos, tienen que tener indicadores, por ejemplo, porque eso nos va a servir a nosotros identificar qué cliente es el que más se queja. Y con esa finalidad ir a ese cliente y ver qué necesita, qué producto necesita realmente de nosotros. Identificar tal vez si nuestro producto están siendo mal habilitados en el área de proceso de producción. Por ejemplo, una caja mal rotulada, qué sé yo. Procedimiento de queja. Si el cliente indica que se devuelve el producto porque la unidad no llegó a las 4 de la tarde y llegó a las 4:30, lo rechaza. Entonces hay que ver también en esa ruta de esa unidad que pasó en el día. ¿Hubo tráfico? ¿Tuvo paradas en medio de la ruta? Hay que visualizar GPS. Para eso sirve llevar un control de procedimiento de quejas y devoluciones y reclamos. Porque no solamente es en esta época en la cual el cliente se ha vuelto muy especial, a diferencia de hace 10, 12 años atrás, ahora el cliente tiene mucha más empoderación con respecto a recibir una mercadería con una buena calidad y en tiempo y con el menor costo posible. Entonces, sobre todo a los transportistas que trabajan en la distribución de última milla, este punto es muy importante controlarlo. ¿Ok? Son las 4:10, vamos bien. Del día sábado, perfecto. Vamos a ver si está grabado. Videos, ok. Perfecto. Acá estamos. Bien, sigamos. Con el personal es, no quiero llamarlo recurso, el colaborador más importante de todo el proceso. El personal es un factor clave de todo el tema de proceso de buena práctica, que se debe considerar un buen proceso de buenas prácticas de distribución y transporte. Y para ello, el personal tiene que estar calificado. No es lo mismo un conductor con licencia de conducir A1 a un conductor profesional A3C, por si acaso. Son dos cosas diferentes. Un conductor que maneja boquetes de, perdón, camiones cisternas de GLP, GNB o GNC, se considera de por sí ya un conductor altamente profesional. Pero para ello, tú tienes que identificar, según tu modelo de negocio, como lo comenté el día martes pasado, qué tipo de personal calificado vas a necesitar. O sea, hay que cuidar mucho a nuestros conductores porque en la actualidad hay muy poca oferta de conductores especializados que tengan una amplia gama de conocimiento técnico en cuanto a manejo y prevención de ruta. Y estos conductores son muy pedidos, sobre todo en el sector minero. Hay que tener un organigrama definido, con funciones específicas ya definidas, ya estipuladas, donde ya se indiquen los alcances que cada eh, operador o cada colaborador, perdón, ya tiene dentro de su proceso de trabajo. Asignación de recursos necesarios al personal. Por ejemplo, EPPs, celular, si hubiera el caso, eh, cámaras DMS en el tracto para monitorear su nivel de cansancio, asignación de recursos, aquellos conductores que hacen ruta larga de 18, 20 horas necesitan viáticos. Viáticos se entiende en el rubro de transportes son aquellos montos que se le brinda al conductor para, uno, pueda alojarse en ruta, dos, sus viáticos de alimentación y tres, para el servicio de gasto de combustible en ruta. Algunas empresas ya no dan
efectivo al conductor para que realice el llenado de su tanque en ruta larga. Simplemente se le da una tarjeta de consumo de combustible que es mucho más controlable. ¿Ok? El martes pasado hablamos de la escuela de conductores que va muy de la mano de la capacitación e informar al personal sobre sus funciones. En la escuela de conductores muy pocas empresas de transporte lo tienen o lo gestionan. Piensan que el conductor, contratar a un conductor ya con experiencia, no es necesario seguir capacitándolo, lo cual es una falacia. El conductor debe estar permanentemente, una vez a la semana, mi recomendación, pasar, aunque sea por conversaciones de 10, 15 minutos sobre los principales acontecimientos que sucedieron de la semana que ya pasa, posibles choques, posibles reclamos, etcétera. Y también para indicarles nuevas normativas de transporte, según lo que va indicando el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Si hay un nuevo cliente, informar a los transportistas por qué ruta deben ir al nuevo cliente, porque sabemos que empresas industriales que están en zonas residenciales tienen un mapa de layout de ingreso hacia sus plantas para evitar que los camiones pasen por zonas residenciales. ¿Ok? Personal correctamente uniformado, los CPP completos. Cuando un conductor, por ejemplo, tiene que entrar a, a Ranza, a Gambetta o a la Avenida Argentina, uno de estos tantas empresas de importación, tienen que tener sus CPPs, sus zapatos de punta de acero, sus gafas, su barquifo, sus chalecos reflectivos, sus pantalones drill, ¿no? Sus guantes especiales, sus tapones de oído, protectores auditivos. Y ahora último, está muy en boga que se le brinda también al conductor las famosas mascarillas KN95 por el tema COVID, ¿no? Es un requisito que muchas empresas, que sobre todo empresas que están en la Avenida Argentina, en Gambetta, están solicitando que todos los conductores entren con sus mascarillas, y no cualquier mascarilla, mínimo KN95, ¿ok? Yo hace poco he pasado por una capacitación para entrar a una empresa energética en la Avenida Argentina y me pidieron por favor que pasara con mi mascarilla KN95. No quería que pasara con mi mascarilla normal, esa quirúrgica celeste que todos usan en la actualidad, sino KN95 mínimo. Y las revisiones periódicas de salud. Ahora ya con el tema de COVID, ahora se está pidiendo a personas que son pruebas de pruebas rápidas y pruebas moleculares. Y aquellos conductores que están dentro de la zona de riesgo, por ejemplo, conductores o personal administrativo que tiene, por ejemplo, asma bronquial, se les pide otra pruebas de neumólogo. Tanto puede ser una clínica privada o un hospital de salud nacional, donde se les hacen, por ejemplo, pruebas de espirometría y de placa de pulmón, donde validan si es que la persona está en condiciones para poder entrar a ciertas instalaciones laborales. Con ese permiso del doctor o doctora, ya algunas empresas están permitiendo el ingreso a personas que tienen o que pertenecen a franja de cuidado, ¿no? Procedimiento de higiene personal. Ahora, ante el COVID, a los conductores se les da tanto una pequeña toalla, debe haber dentro de su tracto, dentro de su cabina, alcohol, eh, guantes especiales, franela, y ahora, antes de entrar a un ambiente, tienen que lavarse las manos, una vez que salen los servicios higiénicos, a lavar las manos, uno tiene que sacarse la mascarilla. Estamos ante una nueva normalidad que para el conductor normal es un poco pesado seguirlas, pero hay que, en las capacitaciones que se les brinda, tienen que inculcarles o cambiar ese chip en la cual el objetivo es cumplir con todas las normas COVID-19 para evitar estar contagiado con esta enfermedad, con la pandemia que estamos viendo actualmente, ¿no? Instalaciones y equipos. Ven, hay una fotografía de limpieza. Antes esta era una práctica muy poco controlada, ¿no? Ahora, con esta pandemia, se ha vuelto una de las principales líneas de ataque contra esta pandemia. Estar limpio, que las unidades estén limpias,
¿no? La infraestructura, equipamiento necesario para la conservación de productos. Ya no se ve, ya, o sea, el criterio para que todo el sistema de transporte esté, o el despacho, desde el despacho, unidades, en ruta, etcétera, se indicaba que la rampa tenía que ser limpia porque no la suciedad, el polvo, no podía estar en contacto con el material que se iba a despachar, sobre todo cuando este material, este producto era perecible. Ahora ya no, ahora por el tema de la pandemia, el control de las instalaciones de equipos en cuanto a solubilidad se ha puesto de muy en boga en un cumplimiento al 100% y más. La infraestructura, equipamiento necesarios para la conservación de los productos, ambientes limpios, libre de plagas o sustancias contaminantes, el famoso control. Tiene que haber mucho control con la plaga, valga la redundancia. Zona de despacho limpias, ahí vemos una fotografía de dos personas y veo evaluando la limpieza de las unidades. Calibración de equipos. Hay empresas que se dedican a transportar material médico refrigerado bajo una cierta temperatura y humedad. Dentro de las unidades tienen que haber calibración de equipos y dentro de los almacenes es calibración de equipos como los controladores de humedad y de contra los controladores de humedad tienen que estar cada cierto periodo, cada 6 meses, siendo calibrados por personal competente. Y los productos que requieren cadena de frío como vacunas, este ejemplo, deben considerarse equipos con un control climático dentro de las unidades. ¿Ok? Tienen que tener mucho cuenta en qué modelo de negocio se van a desenvolver, porque como le dije en el martes pasado, dependiendo del modelo de negocio van a tener que cumplir ciertas normativas, pero lo que estamos hablando en ese momento de la buena práctica de distribución de transporte es una forma general. Si te vas a trabajar en un sector energético, tienes que cumplir esto y ciertas regulaciones que brinda la norma del Estado peruano en cuanto a control, por ejemplo, de, de carguillo, descarga. Si te vas a trabajar a cargar, no es lo mismo cargar gas GNC, no es lo mismo cargar GNC a cargar material de perfumería, son dos cosas distintas. A que el conductor que trabaja transportando GNC, GLB, es un profesional con un mayor grado de conocimiento técnico de una buena práctica de distribución y transporte. Embalaje y despacho. Tienes que considerar que en el Perú la norma que indica cómo debes realizar el embalaje de despacho es aquella que se llama Buena Práctica de Almacenamiento BPA, que fue creada en un inicio para llevar el control del almacenamiento de productos de materiales médicos y materiales quirúrgicos, y que ahora muchas industrias que no pertenecen al sector farmacéutico, la adoptan hacia su propio modelo de negocio para llevar un control de gestión en cuanto al embalaje y despacho. ¿Correcto? Ahí vemos tres figuras que es clásica. Clásica, por ejemplo, hay bidones que a veces se cargan dentro de caja de cartón, pero esos bidones están rodeados por material eh, con un relleno a su alrededor para que no sufra choques las paredes internas, por ejemplo, de las galoneras, un ejemplo, y para que se evite el derrame de líquido que hay internamente. También las cajas, hay muchas, el principal material de embalaje es la caja de cartón. En el Perú hay varias empresas proveedoras de este material de empaque a base de cartón. ¿De qué depende utilizarlo? Depende de qué es lo que vas a transportar. La caja de cartón tiene una cierta... eh, 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 la caja de cartón en la venta te lo van a vender según... Tú le tienes que indicar cuánto cartón plegable de cuántas líneas va a tener tu caja de cartón. ¿Ok? ¿Qué sinuosidad, qué tipo de sinuosidad va a tener? Cuando ustedes abren un cartón, la tapa, ven un ondulamiento, esa es la cantidad de niveles de papel que va a tener tu caja de cartón. Y eso depende mucho de cuánta seguridad tú deseas para tu producto. En la norma peruana te indica que, por ejemplo, los embalajes que son
de plásticos deben tener como mínimo 0.2 milímetros de espesor. Estas famosas galoneras que ven acá a la izquierda de color rojo. Se debe considerar la protección mínima contra los riesgos ambientales y físicos, debiendo evitar los golpes, vibraciones y proteger el contenido de cualquier desplazamiento. Cuando una unidad sube a ticlio, la unidad va en ese sentido, ¿no? La característica es ascendente. Entonces, todo lo que la marquilla que está en la parte pegada al tracto tiende a irse hacia el fondo. Y el que sufre mayor fatiga son las cajas que están en el fondo. Entonces, por eso se pide un buen raqueado dentro de estas unidades. Y por eso que se utiliza dentro de las plataformas, dentro de las carretas, aquellas carretas que tienen una baranda en el medio y varios niveles de escalonamiento dentro para evitar la fatiga de las cajas que están en la cola de la unidad cuando ésta está en movimiento. También en el apilado vertical, ¿no? Tiene que seguir las recomendaciones del proveedor, porque a veces nos dicen Max, en una caja de un determinado producto tiene que estar apilado máximo 7 niveles. ¿Y qué hacemos nosotros? O la persona que tiene conocimiento, a veces lo apilan en 8, 9, 10 niveles y el que más fatiga tiene es el que está en el primer nivel. Hay que tener mucho cuidado, ¿no? Distribución de despacho, lo que nos encanta, a lo que vivimos en ese tema de transporte, ¿no? Es básicamente, ok, tenemos que tener distribución de despacho, tenemos que tener instalación de la unidad. ¿Qué es instalación de la unidad? Es verificar el estado en la cual se encuentra la unidad que va a realizar el servicio de despacho, ya que es hacer un control. Los que están metidos en el transporte saben a qué me refiero. Me refiero al famoso checklist, donde se verifica en un formato los niveles de limpieza, de operatividad y de calidad que debe tener la unidad. La unidad, por ejemplo, que transporta predecibles, cuando carga no debe tener olor a productos contaminantes, por ejemplo, olor a pescado. Las unidades que vienen del norte no tienen que tener, tienen que estar limpios, no tiene que haber en el suelo de la carreta restos de arroz, restos de grano como cebada, maíz, tiene que estar pulcro, ¿no? No tiene que haber presencia de restos de gasolina, por ejemplo. El apilamiento, lo que hemos dicho, ¿no? Tiene que pedir al proveedor eh, cuántos niveles de apilamiento debe tener su mercadería. Y también dentro del apilamiento hay metodologías de carguillo y métodos de amarre por nivel de las cajas. No se puede amar a libre albedrío. Hay un criterio de armado. Luego viene medir los plazos de entrega. El roadmap, como nosotros lo conocemos, el plazo de entrega es en un documento, ¿no? Nos indica en qué momento o a qué hora debe llegar la mercadería, cómo se debe entregar, a qué hora debe salir de rampa, si voy a un Limahuacho tengo un tiempo determinado para llegar, etc. Para eso se utiliza mucho la planificación de ruta, que lo hace siempre una empresa. Están los famosos programadores, ¿no? Que a veces ustedes ven a esas personas que están sentadas en su monitor y están haciendo según el cubicaje de pedido lanzado por el área comercial, comienza a hacer el cubicaje y dependiendo de eso, hace la planificación de rutas con las unidades disponibles de carga. Y luego viene la famosa monitoreo de unidad, que se hace mucho, no importa si estás en una pyme, una MIPE que ve, una pequeña chica que ve transporte, ese monitoreo de la unidad lo puedes hacer desde el WhatsApp de tu unidad, de tu celular. Pero eso puedes llevar el control cuando tienes una, dos, 5 unidades, ¿no? Pero si ya tienes una flota de 120, 180 unidades, ya no vas a hacer el control a través de un WhatsApp, de un celular, sino vas a requerir de un sistema más sistémico para llevar un buen control de combustible, de parada brusca, lo que lo vamos el día martes. La metodología de la torre de control, pero con un sistema TMS, Transport Management System. Dependiendo también del tamaño de la empresa, no importa el tamaño de la empresa,
desmonitorear la unidad. Y lo más básico que debe tener la unidad y regido por la ley es que tenga GPS. Sin eso, te recomiendo que no te metas a este mundo del transporte. Es obligatorio. Luego viene la documentación y trazabilidad. A ver, ¿alguien está escribiendo? ¿Alguien tiene una consulta acá? Curso unidad. Acá está. Hostiles de Paraguca, lo que vamos el día martes. La metodología, te recomiendo que no te metas a este mundo del transporte. Es obligatorio. Luego viene la documentación y trazabilidad. ¿Alguien está escribiendo? A ver. ¿Alguien está escribiendo? Ya, sigamos. La documentación y trazabilidad. Son 4:28, vamos bien. La documentación y trazabilidad. La documentación debe estar bien elaborada, revisada, aprobada, autorizada, difundida y controlada. Lo que hemos visto ya hace 3 diapositivas atrás. Los registros con información detallada para permitir la trazabilidad. Por ejemplo, si estás en un retail o una empresa de droguería, los despachos de la mercancía se hacen en función de lotes de producto. ¿Ok? Entonces, la información del lote es muy importante ponerlo en la guía de emisión. ¿Por qué? Porque permite, uno, llevar la trazabilidad de cuándo, de qué día se despachó y cuándo se entregó. ¿Por qué? Porque a veces ocurren que los clientes, pasados 5, 6, 7 meses, te hacen reclamo de ese producto y tú tienes que hacer la trazabilidad. Si no tienes esa información al detalle, se te hace muy difícil dar una respuesta rápida, ágil, que en ese momento se necesitan mucho. Se debe tener en cuenta los registros de seguridad. Quejas y reclamos. Creo que estoy yendo muy rápido. No estamos bien de tiempo. Estamos 7. Perfecto. Bien, vamos a ver un ratito en la pantalla. Momento, por favor. Vamos a ver acá. Pantalla se acomoda. Perfecto. Bien, ¿se está viendo? Claro. Vamos a ver si hay... no. Quejas y reclamos. Esa es una parte del proceso de transporte, ¿ok? Que lo deben tener muy en cuenta. Muy en cuenta. Si una empresa que se encarga de transporte no tiene el área de quejas y reclamos cimentado, fortalecido, va a ser el talón de Aquiles de la operación. ¿Por qué? Cuando nosotros llamamos a un retail por una queja de que un producto no me llegó a tiempo, de que el pedido de comida no me llegó a tiempo, que el pedido de flores no llegó a tiempo, que me pidió de compra una laptop no me llegó a tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Llamamos al call center, ¿correcto? Muy bien. Y el call center, por experiencia, y por la experiencia de muchos, se demora en dar una buena solución. Entonces, hay un cliente que me comentó, ¿no? Cuando haces bien las cosas, 2 o 3 personas se enteran. Cuando haces mal las cosas, 15, 20 personas se enteran. Entonces, este punto es neurálgico. Es importante controlarlo. Tienes que tener procedimientos escritos o electrónicos. Ahora, con el tema de la pandemia, el call center, la gestión de call center se ha vuelto digital, ¿no? Y ahora, procedimental el tratamiento que se tendrá con el transportista en caso de pérdida de o robos. Y también se debe procedimentar el tratamiento que la persona del call center verifique cómo atiende al cliente, ¿correcto? No digo que sea generalizado, pero es muy mal que el área de call center deje en espera 10, 15, 20, 30 minutos a un cliente que está necesitado de satisfacer una necesidad y ver solucionado su problema. Imagínense que es una laptop para su hijo que está en todo ese tema de enseñanza virtual y sin esa laptop no puede conectarse a sus clases, ¿no? O imagínense, a ver, necesita
un asmático que necesita un Ventolin hace su compra en una de estas plataformas de farmacia y le llega tarde, y cuando da un acceso fuerte de asma, el paciente no puede esperar porque puede morir ahogado por falta de oxígeno. Entonces, todo ese tema de gestión de quejas y reclamos tiene que estar muy bien procedimentado en detalle, y el personal que se encargue de esta plataforma tiene que estar bien capacitado en que cada llamada que reciba es importante. ¿Se debe generar el registro de incidencias? Sí, porque en base a este registro de incidencias uno puede saber, por ejemplo, en qué distrito está habiendo una mala distribución, qué transportista está haciendo un mal trabajo, eh, qué zona es por donde más se demora en la entrega. Y ahí podemos identificar que si es una zona con mucho tráfico, podemos identificar qué transportista está haciendo mal su trabajo y verificar todo su sistema de recorrido de una semana. Y podemos validar si que tiene paradas, si no cumple con su hoja de ruta, etcétera. Es muy importante eso. Y también algunos clientes llaman para indicar que no están conformes con su producto porque ellos desean, por ejemplo, pidieron una caja de cartón color blanco y yo una caja de cartón de color eh, blanco plomizo, ¿no? Y si es una imprenta que realiza esto, le va a interesar esta información para saber si su sistema de serigrafía o de impresión de arte está trabajando bien, ¿correcto? Esta área de quejas y reclamos es un área súper, súper importante, ¿ok? Debe haber libro de reclamaciones, donde se debe registrar todas las incidencias que ocurriesen en un día normal de trabajo, todas, todas. Las devoluciones. Con las devoluciones se van a encontrar muchos mis amigos que trabajan o brindan servicio a los retails, porque a veces los clientes no, a ver, cuando sale el transportista con su con su lista de entregas, y en su lista de entregas, el conductor hace su programación de rutas internas, verifica, ¿no? Primer punto me voy a Breña, luego a Bellavista, luego voy a San Martín de Porres, luego bajo a Independencia, luego me meto nuevamente por Lima Industrial y cierro mi ciclo. ¿Y por qué hace ese ruteo? Porque tiene su criterio de primero las zonas alejadas, cercanas, las ventanas horarias en las cuales los clientes lo van a entender. A veces las devoluciones suceden cuando el transportista no llega a tiempo de devolución, ¿no? Porque no llega a tiempo, porque al transportista le agarró el tráfico, ¿no? Eh, Porque cuando llega a la casa de la persona que solicita el pedido, la persona, el cliente, no está. Y como sabemos, no se puede entregar la mercadería a otra persona que no indique en la guía de remisión o en el listado de pedidos, ¿no? El transportista llama a call center, indica la incidencia, call center indica, regrésate con la mercadería, vamos a ir al día siguiente, pero ya es una devolución y eso eleva el indicador, valga la redundancia, de devoluciones. Y eso perjudica porque si tú tienes, el jefe de transporte tiene que cumplir 100 despachos al día, tal vez no pueda cumplir los 100 despachos y cumpla 75 por esos temas. Se tiene que registrar para saber nuevamente dentro de Lima metropolitana cuál es la zona neurálgica, la zona roja, ¿no? El transporte debe contar con la documentación correspondiente. En la guía de emisión debe poner, hay muchos conductores o ayudante conductor que no ponen el motivo de la devolución. En las capacitaciones que se le hace al transportista se le tiene que indicar esto, porque es muy importante poner no solamente el detalle por qué, de motivo de la devolución, porque el lote llegó incompleto, las cantidades llegaron incompletas, o porque el cliente no se encontraba, estaba el tío o la tía y no podía entregarse el pedido. Entonces es muy recomendable poner al costado la característica del inmueble en la cual uno ha visitado. Algunas empresas retail brindan aplicativos a los conductores, al transportista, para llegar al cliente y tomar foto de la fachada. Y cuando la entrega es efectiva, es decir, se entrega el producto al cliente, se toma foto inmediatamente de la guía de remisión con el sello firmado y una foto a la persona. Lógicamente la persona debe aceptar que le tomen fotos sí o no, para evitar la invasión
¿no? De su, de- para evitar incomodidades. Se pide permiso, señor, me permite tomar una foto para cargarlo a mi sistema como una validez que le estoy entregando a mercadería. Si quien te dice que sí, va acá. Si no, no puedes hacer nada. Pero sí es importante poner el sello. Algunas empresas hacen esto. ¿Qué más? Procedimental de retorno del producto devuelto. ¿Cómo lo vas a entregar? ¿Al final del día? ¿En el mismo día o al final del día, pero al día siguiente? ¿Cómo lo vas a entregar? ¿No? ¿Con qué documento vas a entregar? ¿Con la misma remisión o generas un documento alterno del transportista llevando un control de devoluciones? Eso lo tienes que mapear bien y depende mucho de tu modelo de negocio y depende mucho de qué documento solicita la empresa de transporte en la cual trabajas. He comentado el día martes que no todas las empresas de transportes tienen el mismo criterio de control. No todos tienen el mismo criterio de control. ¿Ok? Los productos de vuelta deben ser identificados, así es, y separados de aquellos productos buenos. Si estás en pleno reparto, son las 2, 3 de la tarde y estás haciendo entrega de mercadería y justo llegas a un sitio y te devuelven mercadería por X motivos, este producto lo tienes, algunas empresas de retail, operadores courier, marcan con una X el producto aparte, ¿no? Marcan con una X y lo tienen separado. ¿Con qué finalidad? El día todavía no acaba, tienen que seguir repartiendo. La finalidad es evitar, con una ayuda visual, evitar que esa caja salga de reparto por error. Porque cada caja tiene un orden pedido bajo un determinado lote. ¿Ok? ¿Crees? 4, vamos bien. Contratos. Este es uno de los puntos a los cuales muchos, yo he visto y conozco de empresas de transportes que tercerizan su servicio de transporte y que no hacen contratos, aunque sea de locación de servicio. Con un tema de que indican que, bueno, el producto, si lo roban, no es tan caro en hacer su reposición y tenemos 190, 100 transportistas y no vamos a llenar de contratos, así que no es necesario. Sí, sucede. Pero hablo de empresas que transportan material que no es robable, ¿no? Pero las empresas que, por ejemplo, transportan cosméticos, como un gran operador logístico que está en Los Olivos, que transporta cosmetología, tiene a todos sus transportistas con un determinado contrato, donde indica penalidades, cláusulas de atención, donde le indican en qué zona va a trabajar, qué ruta les han... A veces se licita la ruta de despacho. Digo a veces porque aquellas empresas que licitan la ruta son empresas grandes, ¿no? Por ejemplo, no voy a decir el nombre, pero empresas que se dedican al transporte, a la producción de arroz, de azúcar, que tienen plantas de producción en Lambayeque, ¿no? En Cartavio, en Santiago de Cabo. Esas empresas grandes sí tienen a sus empresas tercerizadas con un contrato, donde tienen cláusulas de penalidad, ¿correcto? Cláusulas de cumplimiento de lead times, hay una cláusula de tarifarios, ¿no? Y ese tarifario se carga al sistema ERP que se tenga, ¿no? Para también hay una cláusula de tiempo de devolución de cargos, porque supongamos que hay una empresa en Paramonga, entrega mercadería azúcar a un transportista que se va a Tumbes. Va a Tumbes, firma la guía y retorna la guía. En ese ciclo de retorno de la guía, Paramonga le pondrá al transportista un lead time máximo de devolución de cargo, porque para que Paramonga facture ese servicio a ese cliente que está en Tumbes necesita la guía. Se genera la factura, ¿no? Y recién puede hacer todo el proceso de cobranza. Y todo eso está en un contrato, ¿no? Hay empresas chiquitas, ¿no? Empresas medianas, de producción medianas, que el trato es verbal. Lo he visto en Virú, lo he visto en Ica, lo he visto en Tingo María, ¿no? ¿Y por qué no le pones contrato? No, es un conocido, ¿no? Y solamente transporto con él una vez a la semana. Y si se cae la mercadería, si se pierde, no es robable mi mercadería y la recupero. Entonces, depende mucho del modelo de negocio y la idiosincrasia en la empresa en la cual uno se encuentre. ¿Correcto? Bien, hemos llegado al tiempo límite. ¿Correcto? Voy a dejar de grabar.
No sé si es el chat. Ok. Veo si hay alguna. eh, Lo más importante es cumplir con esta buena práctica de distribución, ya sea en donde te mejor, depende del modelo de negocio en la cual se esté brindando el servicio. ¿Ok? Muchas gracias. Muchas gracias por todo. Se agradece su presencia. Un abrazo. Cuídense.